El país entero se paralizó con una imagen que lo decía todo sin necesidad de palabras. Era él. Por primera vez en más de una década, el rostro de uno de los criminales más buscados de México quedaba expuesto ante el mundo. Claudia Sheinbaum lo anunció con firmeza. El R ha sido vinculado directamente con el feminicidio de Valeria Márquez. La fotografía, difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, rompía con años de silencio y oscuridad en torno a la figura más escurridiza del cártel Jalisco Nueva Generación. Nadie estaba preparado para lo que se revelaría a continuación. Antes de seguir, si este tipo de historias te conmueven y te hacen reflexionar sobre la justicia, la verdad y la lucha contra la impunidad, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí desentrañamos los casos más impactantes que simbran a México, con profundidad y sin miedo. Claudia Sheinbaum, presidenta recientemente electa, enfrentaba uno de los momentos más complejos de su naciente administración. La presión social por el caso de Valeria Márquez, la joven influencer asesinada durante una transmisión en vivo, se había convertido en símbolo del hartazgo de millones de mexicanas frente a la violencia de género. Lo que comenzó como una investigación local en Zapopan se transformó rápidamente en un caso internacional. Y en el centro de esa tormenta apareció él, Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, alto mando del CJNG, señalado por Estados Unidos como el autor intelectual del crimen. Fue entonces cuando entró en escena uno de los personajes clave en esta historia, Omar García Harfuch. Exsecretario de Seguridad en la Ciudad de México, su reputación lo precedía. Harfuch era conocido por su rigor operativo, por haber sobrevivido a un atentado brutal en 2020 y por su cercanía con la jefa de gobierno capitalina. Ahora, bajo el nuevo gobierno, se le encomendaba una misión crucial: coordinar junto con fuerzas federales la captura del R. Pero ¿cómo se había llegado hasta ahí? La tragedia ocurrió el 13 de mayo. Valeria Márquez, una influencer jalisciense con cientos de miles de seguidores, realizaba una transmisión desde un café en Zapopan. Sonreía, respondía preguntas, hablaba de su nueva línea de maquillaje, y de pronto estallaron los disparos. La cámara cayó al suelo. El video fue eliminado casi de inmediato, pero cientos de personas lo vieron en vivo. El país entero lo sintió. En segundos, el nombre de Valeria se convirtió en tendencia nacional, y lo que al principio pareció un atentado confuso comenzó a adquirir forma. Las autoridades locales actuaron con cautela. No hubo nombres, no hubo hipótesis oficiales, pero los rumores crecieron con fuerza. En las redes, en los medios, en los cafés de Zapopan, se repetía una versión con creciente insistencia. Valeria mantenía una relación sentimental con un capo del crimen organizado, un hombre peligroso, poderoso y celoso, uno que no toleraba la atención que otros le brindaban a la influencer, uno que estaba dispuesto a matarla por eso. Aunque la Fiscalía de Jalisco desmintió cualquier conexión amorosa entre Valeria y Ricardo Ruiz Velasco, esa versión fue recogida y fortalecida semanas después, nada menos que por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro publicó un comunicado demoledor. En él no solo se designaba al R como objetivo prioritario dentro de la lucha antiterrorista, sino que se lo identificaba explícitamente como principal sospechoso del feminicidio. Y junto al comunicado, la imagen, la primera y única fotografía conocida del alto mando del CJNG. Ese momento marcó un antes y un después. La difusión de la imagen confirmaba dos cosas. 1. Que había una investigación seria en curso con respaldo internacional. Y 2. Que el Estado mexicano ya no podía mirar hacia otro lado. En una rueda de prensa celebrada en Palacio Nacional, Sheinbaum fue clara: no vamos a permitir que el feminicidio de Valeria quede impune. Ni uno más. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. A su lado, Omar García Harfuch, con rostro firme, ya había comenzado a desplegar un operativo de inteligencia junto con fuerzas de seguridad nacional para dar con el paradero del R. El mensaje era contundente: el gobierno no se detendría. Y la sociedad mexicana, harta de promesas vacías, comenzaba a recuperar un atisbo de esperanza. Valeria Márquez
había construido su fama desde abajo. A los 19 años, ya era rostro habitual en campañas de ropa y belleza. Su carisma natural la volvió favorita de marcas y seguidores, y su vida parecía un desfile de glamour, viajes y regalos costosos. Pero detrás del brillo había sombras. Algunas amigas cercanas recordaron tras su muerte que en los últimos meses se mostraba más nerviosa, reservada, como si algo la persiguiera. Nadie imaginaba lo que se escondía detrás de sus publicaciones alegres. El feminicidio de Valeria fue un punto de quiebre. Las imágenes de su transmisión interrumpida por disparos conmocionaron al país, pero también generaron preguntas inmediatas. ¿Quién querría matarla? ¿Por qué en público? ¿Por qué con tanta violencia? Mientras la indignación crecía, surgieron las primeras hipótesis, y todas apuntaban a una sola dirección: el crimen organizado. En el epicentro de esas sospechas se encontraba el nombre de Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, conocido también como el Tripa. Era una figura temida y casi mítica dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Su rostro era un misterio, su paradero desconocido, pero su leyenda crecía con cada acto de violencia. Desde su ingreso al CJNG más de una década atrás, se convirtió en uno de sus líderes más letales. Comandaba el Grupo Élite, brazo armado responsable de las ofensivas más brutales del cártel en estados como Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. Además de sus funciones militares, el R controlaba la propaganda del CJNG. Videos con hombres fuertemente armados, encapuchados, con mensajes de terror y advertencia para sus enemigos. Todo pasaba por su aprobación. Tenía bajo su mando la narrativa visual del cártel, la maquinaria de miedo que cruzaba pantallas de norte a sur. Pero lo que pocos sabían era su vida íntima, y ahí, según algunas fuentes, entraba Valeria. Aunque las autoridades jaliscienses negaron cualquier vínculo personal entre ambos, varias personas cercanas a la influencer mencionaron que desde hacía meses recibía atenciones inusuales: joyas, bolsos exclusivos, depósitos misteriosos. A veces desaparecía por días. Cuando volvía, no hablaba de dónde había estado. Según declaraciones recogidas extraoficialmente por periodistas locales, Valeria habría conocido a un hombre muy peligroso durante un evento en Guadalajara. Un hombre que la deslumbró, la protegió, pero también la vigilaba. Un hombre que no aceptaba rechazos. La hipótesis más inquietante surgió días después de su asesinato. Valeria había intentado alejarse de ese hombre. Al parecer ya no quería más regalos, ni más secretos. Estaba cansada de vivir con miedo, y él no lo soportó. En lugar de dejarla ir, decidió silenciarla, de forma definitiva. Mientras tanto, los investigadores encontraron coincidencias inquietantes. La forma del atentado, con precisión casi militar, correspondía a los métodos del CJNG. El arma usada coincidía con modelos incautados al Grupo Élite. Y lo más delicado, el teléfono de Valeria contenía mensajes borrados recientemente, enviados desde números encriptados ligados a zonas donde operaba el R. Pero no era fácil acusarlo. Ricardo Ruiz Velasco había evadido a las autoridades durante más de 10 años. Usaba identidades falsas, cambiaba de vehículo constantemente, se comunicaba solo a través de emisarios. Cada intento por atraparlo terminaba en balaceras, narcobloqueos y caos. En 2022, una operación en Jalisco fracasó rotundamente, con múltiples muertos y una reacción violenta del cártel que paralizó la región. Desde entonces, nadie se atrevía a nombrarlo en público. Sin embargo, esta vez era distinto. El caso de Valeria encendió una alarma internacional. No era solo un crimen más. Era una joven asesinada en directo, en un país donde los feminicidios raramente se castigan, y la presión para obtener justicia crecía día con día. En los medios comenzaron a surgir testimonios de mujeres que afirmaban haber visto a Valeria en compañía de hombres armados. Algunos periodistas investigativos señalaron rutas de dinero que conectaban a empresas fachada del CJNG con regalos recibidos por la influencer. La historia tomaba forma. Ya no era una suposición. Era una red de evidencias que apuntaban directamente al corazón del cártel. Fue entonces
cuando las miradas se volcaron hacia Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Ambos sabían que capturar al R no solo significaba hacer justicia para Valeria, sino también enviar un mensaje claro. El Estado no permitiría que el crimen organizado dictara quién vive y quién muere en México. El miércoles 18 de junio marcó un punto sin retorno. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, publicó un comunicado que sacudió al país entero. No solo confirmó que Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, era considerado el autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez, sino que por primera vez en años revelaba su rostro. Una imagen borrosa pero poderosa que en cuestión de minutos se viralizó por todos los medios y redes sociales. No era solo una sanción financiera, era una señal política y judicial de gran calibre. El caso ya no era únicamente mexicano, ahora estaba en la mira del mundo. El documento no dejaba dudas. En él, Estados Unidos señalaba al R como uno de los principales promotores de actos de terrorismo en territorio mexicano y como responsable directo de asesinatos de alto perfil, entre ellos el de Valeria y el de la modelo venezolana Daisy Ferrer en 2012. Esta última línea avivó aún más el interés público. Si lo que decía el Tesoro era cierto, Ricardo Ruiz Velasco había venido operando con total impunidad durante más de una década, acumulando víctimas y poder sin que ninguna autoridad lograra siquiera identificarlo públicamente. La publicación de su imagen fue resultado de una larga operación de inteligencia entre agencias estadounidenses y europeas que lo rastrearon a través de canales financieros, comunicaciones clandestinas y testigos protegidos. El objetivo era desmantelar al CJNG desde sus raíces, y eso implicaba visibilizar a sus figuras más peligrosas. Al mostrar el rostro de Ruiz Velasco, rompieron con el mito del intocable. Ya no era solo un apodo en la sombra, era un hombre de carne y hueso, con responsabilidades, crímenes y ahora un expediente internacional abierto. En México, la noticia explotó como una bomba. Los medios retomaron el caso con renovada intensidad. Las portadas gritaban titulares que exigían justicia. La sociedad civil indignada organizaba manifestaciones en las principales ciudades. La madre de Valeria, en una breve declaración, agradeció la presión internacional, pero exigió resultados concretos. No quiero discursos, quiero justicia para mi hija. Claudia Sheinbaum, ya en funciones de presidenta, reaccionó ese mismo día. En un mensaje transmitido desde Palacio Nacional, aseguró que su gobierno no permitiría que el caso de Valeria quedara impune. Agradecemos el respaldo del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el feminicidio y el crimen organizado. México va a actuar. No vamos a ceder ante ningún cártel, ante ningún asesino, afirmó con firmeza. A su lado, nuevamente, estaba Omar García Harfuch, quien ya lideraba una célula especial de operaciones junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. La reacción del gabinete fue inmediata. Se convocó a una reunión extraordinaria de seguridad. El rostro del R fue distribuido entre las fiscalías estatales y se activaron protocolos de búsqueda e intervención en Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Aunque no se revelaron detalles del operativo, trascendió que Harfuch ya había solicitado cooperación internacional para coordinar movimientos con agencias extranjeras. Mientras tanto, en la opinión pública comenzaba a gestarse una transformación. El caso de Valeria ya no era solo el de una influencer asesinada, era símbolo de una batalla mayor. Mujeres en todo el país compartían historias similares. Hashtags como Justicia para Valeria, no más feminicidios y #RAsesino se volvieron tendencia permanente durante días. La fotografía del rostro de Ricardo circulaba junto a mensajes de rabia, de denuncia, pero también de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado parecía decidido a enfrentar a uno de los criminales más temidos del país. Sin embargo, la tensión crecía. Las calles de Jalisco comenzaron a blindarse. Había temor de represalias. Las autoridades locales, aunque colaboraban con el operativo federal, sabían que el CJNG era capaz de reaccionar con violencia extrema.
Cada movimiento debía ser calculado. Un error podría desencadenar caos. Pero el momento político también jugaba un rol clave. Sheinbaum había apostado su credibilidad en este caso. Harfuch, su mano derecha, estaba a cargo de lo que muchos llamaban ya la operación del siglo. El país entero miraba. La prensa, las redes, las víctimas, los activistas. Todos sabían que este no era un arresto más. Era una promesa de justicia que no podía romperse. Y así, mientras el operativo comenzaba a tomar forma en las sombras, la expectativa crecía. ¿Podría realmente el Estado mexicano hacer caer al R? ¿O se repetiría la historia de impunidad? Todo dependía del siguiente paso. La madrugada del 20 de junio, Omar García Harfuch recibió una llamada cifrada desde un enlace en Jalisco. La imagen enviada mostraba a un hombre con las mismas facciones reveladas por el Departamento del Tesoro. La ubicación, una finca en las afueras de Teuchitlán. Allí, según el informante, el R se ocultaba tras una fachada de producción agrícola. El operativo que se había preparado durante semanas entraba en su fase final. No había margen para el error. La finca no era un lugar cualquiera. Según inteligencia militar, también funcionaba como centro de entrenamiento clandestino del CJNG. Tenía entradas subterráneas, vigilancia perimetral y hombres fuertemente armados. Harfuch convocó de inmediato a su equipo de élite. No se trataba solo de capturar a un fugitivo. Era una operación quirúrgica para neutralizar una estructura completa sin provocar una masacre. La presión política era total. Desde la madrugada, helicópteros sobrevolaron discretamente la zona mientras unidades de reconocimiento avanzaban en silencio. La operación incluía drones, inhibidores de señal y francotiradores posicionados a kilómetros de distancia. El objetivo: capturar vivo al R y desarticular el centro sin disparar una sola bala innecesaria. Pero todos sabían que eso era una ilusión. A medida que se acercaban, detectaron movimiento inusual en los alrededores. Parecía que alguien había sido alertado. Harfuch tomó una decisión crucial: adelantar la fase de intervención. Ordenó que se cerraran todas las rutas de escape y se activara el plan de contención. Cada segundo contaba. Si el R escapaba, las consecuencias serían devastadoras para la credibilidad del gobierno. Al mismo tiempo, la tensión dentro del equipo era palpable. Muchos de los agentes sabían a quién enfrentaban. El grupo élite del CJNG no era un enemigo cualquiera. Cada operativo contra ellos había terminado en sangre. Pero esta vez había algo distinto. Estaban liderados por un hombre que no negociaba con el miedo. Harfuch era conocido por su frialdad táctica, pero también por su determinación absoluta. Sabía que si fallaban, Valeria no tendría justicia, y México perdería una vez más. La señal de ataque estaba a punto de ser emitida. Todos los radios quedaron en silencio. El momento había llegado. A las 04:36 de la mañana comenzó el asalto. Una explosión controlada abrió el portón principal de la finca. En segundos, los comandos de élite ingresaron al lugar, desplegándose en formación precisa. Desde dentro, hombres armados respondieron con ráfagas automáticas. El enfrentamiento fue inmediato. Las órdenes eran claras: capturar al objetivo, minimizar bajas civiles y evitar la fuga a toda costa. La resistencia fue feroz. Desde el segundo nivel del complejo, francotiradores del CJNG disparaban con precisión. Las unidades federales se replegaron y retomaron el control con apoyo aéreo. En uno de los pasillos interiores encontraron evidencia que confirmaba la identidad del lugar: documentos, dispositivos electrónicos y un pequeño altar con fotografías que incluían, sorprendentemente, una de Valeria Márquez. Pero no había señales del R. Harfuch, que coordinaba desde una base móvil cercana. Supo de inmediato que estaban en un escenario más complejo. Ordenó inspeccionar el subsuelo. Una compuerta de acero oculta detrás de una despensa reveló un túnel de escape. Sin pensarlo, los comandos descendieron. El túnel era estrecho, mal iluminado y con múltiples bifurcaciones. Las posibilidades de que escapara eran reales. En una de las curvas del túnel encontraron rastros de sangre. Uno de los agentes había logrado herir a uno de los fugitivos. Avanzaron con cautela, y entonces lo vieron, agazapado, desarmado, respirando con dificultad. Era él.
Ricardo Ruiz Velasco, herido en el hombro, intentando arrastrarse entre la tierra húmeda. No opuso resistencia, solo murmuró algo ininteligible antes de ser esposado. A las 06:12, Harfuch recibió el mensaje que había esperado durante años. Objetivo capturado con vida. El operativo continuó por horas, asegurando el resto del lugar, recuperando documentos, armas y dispositivos con información sensible. Pero el centro del CJNG en Teuchitlán había caído, y con él su estratega más letal. La noticia se filtró antes del comunicado oficial. México despertó con una mezcla de incredulidad y alivio. El rostro del R volvió a recorrer las pantallas, esta vez con un chaleco antibalas y rodeado de agentes federales. No era un mito, era real, y ahora estaba bajo custodia del Estado mexicano. La captura de Ricardo Ruiz Velasco se convirtió en uno de los acontecimientos más significativos de los últimos años en la lucha contra el crimen organizado en México. El operativo había sido un éxito. El R estaba bajo custodia, herido pero con vida. El país amanecía con una noticia que durante años pareció imposible. El rostro del miedo, por fin, tenía nombre, historia y destino judicial. Horas después de la detención, Claudia Sheinbaum ofreció una conferencia nacional. Su tono era sereno pero firme. La justicia ha comenzado. Hoy, México da un paso hacia un país donde el feminicidio no queda impune, donde la violencia no manda, donde las víctimas tienen voz, declaró. A su lado, Omar García Harfuch no habló mucho, solo asintió. Su mirada reflejaba agotamiento y determinación. Sabía que esto no terminaba aquí, pero era un avance que el país necesitaba desesperadamente. El proceso judicial fue inmediato. El R fue trasladado a un penal de máxima seguridad, donde quedó aislado para evitar represalias o fugas. La Fiscalía General de la República presentó cargos por delincuencia organizada, homicidio calificado, terrorismo y feminicidio. El caso de Valeria Márquez se convirtió en el eje principal del expediente. Las pruebas eran contundentes: mensajes recuperados, testimonios, rastros de dinero y, sobre todo, el vínculo emocional que explicaba el motivo del crimen. Él no soportó perder el control sobre ella y decidió matarla. Pero la justicia no se limitaba al tribunal. En las calles, en redes sociales, en los medios, la detención del R fue vista como un símbolo. La imagen de Valeria, sonriendo desde sus videos pasados, se convirtió en emblema de resistencia. En las marchas del 25 de junio, miles de mujeres salieron vestidas de blanco con flores moradas en las manos. En sus pancartas se leía: «Valeria, no estás sola, ni una más. Justicia real». Los movimientos feministas, que durante años exigieron acciones concretas, reconocieron el valor del operativo, pero también lanzaron un mensaje claro: esto no era el final, era apenas el principio. México seguía siendo un país donde, en promedio, 10 mujeres eran asesinadas cada día, y aunque la detención del R era un avance sin precedentes, aún faltaba mucho por hacer. El impacto internacional también fue inmediato. Organismos de derechos humanos, la ONU Mujeres y asociaciones contra la violencia de género en América Latina celebraron la acción del gobierno mexicano. Por primera vez en mucho tiempo, el país no reaccionaba solo con discursos, sino con resultados. Incluso el presidente de Estados Unidos, en una breve declaración, reconoció la cooperación y valentía de las autoridades mexicanas. Mientras tanto, en los círculos del CJNG, la caída del R generó una fractura interna. Algunos lo veían como mártir, otros como traidor. La estructura de propaganda que él dirigía quedó descabezada. Las comunicaciones del grupo disminuyeron y se comenzaron a detectar movimientos desorganizados en sus zonas de operación. Aunque el cártel no había caído, había recibido un golpe que lo debilitaba desde dentro. En una entrevista exclusiva, la madre de Valeria compartió palabras que conmovieron a millones. Mi hija tenía miedo, pero nunca dejó de soñar. Ella quería vivir. Hoy siento que su voz no se apagó. Hoy México la escuchó. Y así, poco a poco, el país comenzó a sanar. No era una victoria total. La herida seguía abierta. Pero por primera vez en años, se respiraba un aire distinto,
uno en el que la justicia parecía posible, uno donde la impunidad, aunque aún presente, temblaba. El legado de Valeria Márquez no fue el de una víctima silenciosa, fue el de una joven que incluso después de su muerte despertó una nación. Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte por tomarte el tiempo para conocer esta historia. Es nuestra responsabilidad como sociedad mantener viva la memoria, exigir justicia y no callar ante la violencia. Si te conmovió este caso, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y comparte este video con quien aún cree que nada puede cambiar. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Ahí seguimos explorando historias que merecen ser contadas, porque en un país como el nuestro, la verdad no puede quedarse en silencio.